Estamos enseñando la carta a los Romanos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Creemos y confiamos en la predicación expositiva. Esta hoja se va a continuar de la semana pasada, así es que vamos a tratar de completar lo que vimos en la predicación pasada. Sé que la carta a los Romanos no es una carta tan sencilla como pareciera, sin embargo, la interpretación de la Biblia no es de interpretación de algunos particularmente. Tú y yo tenemos el enorme privilegio y también la responsabilidad de acercarnos a la Biblia de la mejor manera en que podemos hacerlo, y es respetando el texto, respetando su contexto, ir versículo por versículo, qué realmente significa la Biblia. Y parece agresiva la carta a los Romanos en su inicio, pero yo creo que el Evangelio en estos tiempos, y eso sí quiero ser muy puntual y muy preciso en lo que quiero decirles, que se ha diluido de manera dramática. Se nos ha enseñado un Evangelio que no es el Evangelio. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dijo, si alguien les anuncia otro Evangelio que no es este, sea anatema. Pablo estaba tan convencido de que el Evangelio debía enseñarse con tal pureza como fue enseñado y como él lo aprendió, que cualquiera, dice, a un ángel venga y les hable de otro Evangelio que no es el Evangelio, sea maldito. ¿Por qué? Porque si diluimos el Evangelio, si presentamos un Evangelio que no es bíblico, de acuerdo a cómo nos acercamos al mismo, podremos estar cometiendo un gravísimo error, porque no es como vender un producto de salud, no es como vender un artículo que se desecha. Estamos hablando desde la perspectiva judeocristiana y cristiana, que esto va a marcar la diferencia para la eternidad de las personas. Esto va a marcar realmente la diferencia en la comprensión del Evangelio y en el que tú y yo lo anunciemos con claridad. Por eso creo que Pablo ha dedicado los primeros capítulos la condición del hombre. Y él va a dar una sentencia como un fiscal en una imagen de un juicio. Él va a mostrar la condición del hombre, que no importa la nacionalidad, la etnia, ni la herencia religiosa que tú y yo podamos tener. Pablo va a declarar enfáticamente las malas noticias. Va a hablarnos de la condición del hombre. Va a ir desmenuzando gradualmente cómo es el hombre, cuál es su real condición. Va a usar palabras y a veces metáforas para decirnos o comparaciones cuál es realmente la condición del ser humano. Y que Dios, a pesar de que algunos quieran soslayar o evitar, Dios tiene ira, pero no es una ira humana, ¿verdad? Que la ira de Dios en el capítulo 1 dice se revela contra toda impiedad e injusticia que cometen los hombres. Y hablar de la ira de Dios no nos gusta, es algo que no queremos tocar, pero si no entendemos que no es como la ira humana, no es un arrebato como ya lo hemos explicado, sino que su ira es una ira justa y entendida y necesaria, porque ¿qué Dios podríamos hacer una caricatura de él si solamente mostráramos el amor de Dios? Que lo vamos a mostrar. Pablo no se va a detener solo en los atributos como una ira justa y santa de Dios. Porque nosotros queremos justicia como humanos. Dios no podría ser Dios si no es un Dios justo y de alguna forma satisface su justicia a través de una ira santa. Ya lo hablamos, no me voy a detener. Ahí hay otros videos en los que tú puedes ver lo que significa la ira santa y justa de Dios. Y una de las manifestaciones de la ira de Dios según la Biblia es que Dios abandona al ser humano a su suerte. Una de las manifestaciones de la ira de Dios es que Dios se hace a un lado y deja que el ser humano siga tomando sus propias decisiones. Pero también Dios dice que en el momento en que las cuentas se realicen, ningún ser humano se podrá excusar delante de él. Nadie va a poder llegar delante de Dios y decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo, ni me invitaron nunca. Y Dios, con una sentencia justa, te dirá, te di mi creación, te di una conciencia, y en estos tiempos te di a mi Hijo revelado a través de la Biblia. Así es que nadie se podrá excusar. Y estábamos viendo la semana pasada que todos caíamos en una categoría de incrédulos, moralistas y los judíos.
pero no somos judíos nosotros. O éramos moralistas o éramos incrédulos. Y tú sabes en qué categoría te puedes poner. Pero la Biblia también nos va a enseñar, y Pablo va a decir que todas estas situaciones que él revela del ser humano, va a llegar un momento en que vamos a ser enjuiciados, ¿verdad? Así es que el moralista, el incrédulo y el judío se va a escapar nadie del juicio. Y estuvimos viendo esto la semana pasada. Yo les dije, todos te va a llegar o tenemos una orden para acudir a una audiencia de juicio. ¿Sí sabías esto? Eso dice la Biblia, no lo dije yo. ¿Por qué? Porque vimos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ya tienes un día de sentencia donde tienes que ir delante del juez justo. Y parece que esto nos aterroriza, ¿no? Y no queremos. Yo nunca he estado en la corte o en juicio y espero no estar. No me gustaría que me llegara un citatorio y me dijeran tiene que presentarse ante la autoridad porque hay una demanda en su contra. Y si no va, se va a hacer acreedor a una sanción. Depende del tamaño del delito, ¿estamos de acuerdo? No sé si alguien aquí alguna vez ha estado con un juez o ha sido sentenciado, no me lo diga, por favor. Me imagino que hacen una experiencia nada agradable. Sin embargo, la Biblia dice que todos tenemos que comparecer ante el juicio de Dios. ¿Y cuál va a ser el juicio y cómo va a ser el juicio? ¿Sobre qué base se va a enjuiciar el ser humano? Vamos a recordar brevemente lo que enseñé la semana pasada y vamos a seguir con el hilo de pensamiento del apóstol Pablo. Entonces, para que el evangelio sea evangelio, primero tiene que haber malas noticias. Si no hay malas noticias, las buenas noticias no tienen sentido. Y parece que es aterrador pensar en un día de juicio, en ver cómo se nos está dando una realidad de cómo somos como seres humanos, que no podemos excusarnos delante de Dios. Y así como los escritores bíblicos decían, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, déjame decirte que un día estaremos delante de su presencia. Y Pablo quiere ser muy claro, directo, que tú y yo tarde que temprano, y ese día se va a cumplir, nuestra audiencia se cumplirá el día que tú mueras o yo muera. Porque eso también enseña la Biblia en Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Así es que ya tienes un juicio, un citatorio pendiente. No son buenas noticias, ¿verdad que no? Pero pueden convertirse en buenas noticias de acuerdo al Evangelio. Si Pablo no muestra la condición del hombre, las malas noticias, el Evangelio no tiene sentido en lo más mínimo. Razón de ser. Entonces Pablo dice que la base del juicio va a ser por obras. Trato de aclarar, si tú estás con nosotros, pues yo soy un hombre que creo en lo que la Biblia enseña y que la salvación es por gracia, por la fe. Es un regalo, ¿verdad? Es por fe, no es por obras. Eso lo vamos a aclarar a lo largo de estudiar el libro de los Romanos. De hecho, Martín Lutero pudo entender el Evangelio cuando él escuchó, mas el justo por la fe vivirá. Dijo, esto abrió su entendimiento y somos los hijos de la Reforma, de ese pensamiento post-Lutero y lo que venimos hoy. Entonces, esta iglesia cree que la salvación es por fe, es un regalo, no es por obras. Sin embargo, lo que estamos aprendiendo es que tú y yo vamos a ser enjuiciados. ¿Y cuál va a ser la base del juicio? Las obras. Miren lo que dice la Escritura. Vamos del 6 en adelante. Romanos capítulo 2, ya vi la primera parte del 1 al 5, pero lo voy a leer desde el 5 para tener la idea y vamos a ir desmenuzando una vez más esta parte del pasaje. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estoy capítulo 2, versículo 5, ¿estás acumulando? ¿Ya se dieron cuenta qué palabra aparece? Ira. Y no es como los de Guadalajara que decimos ira, edad, bien mucho. Ándale, no. Ira es enojo justificado. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira. O sea, Pablo lo repite ¿cuántas veces? 2. Y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay
acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Y esto parece un verdadero trabalenguas entre ley, juicios y condena. ¿Qué quiso decir Pablo? Bueno, número 1, vimos la semana pasada. El justo juicio de Dios con una justa retribución o pago. Dios no es injusto. Si tú crees que Dios es injusto, tienes problemas con el Dios de la Biblia. Pero de acuerdo a la revelación, Dios es un Dios justo, perfectamente justo. Cuando se habla de Dios como santo, 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 es que Dios es un Dios único, diferente, excelso. Y uno de sus atributos es que Él es completamente justo. Y Él va a pagar con justicia. Él no puede ser Dios si Él no aplica justicia. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué clase de Dios sería Dios si Él no aplicara la justicia justa? No como los sistemas humanos que se corrompen y que no son justos. Todos en el interior y en nuestro corazón queremos que en determinado momento de la vida se haga justicia, ¿sí o no? Sí queremos que se haga justicia. Y la gente clama justicia allá afuera. Y la gente pide justicia allá afuera. Y por eso este país quiere reformar buscando justicia, escogiendo ahora a los jueces. Puedes caminar por Avenida Chapultepec y toparte en una de las tragedias más grandes que tiene este país. Y esta ciudad en particular. Lo que nosotros conocimos como la famosa glorieta a los niños héroes, que ni eran niños ni eran héroes, perdón. Pero era emblemático para Guadalajara, ¿verdad? ¿Hoy en qué se ha transformado? En la glorieta de los desaparecidos. ¿Y por qué los ponen? Porque sus familiares quieren justicia. Bueno, de Dios pedimos cosas, pero a veces no queremos que Dios aplique justicia. Y cuando aplica justicia nos molestamos con Dios. Pero Dios va a aplicar justicia. ¿Y cuál va a ser la base del juicio? Pablo lo dice. Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. Y yo leí Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. La base justa y de la retribución está basada en obras, principio básico del juicio divino. Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. Pablo no enseñaba cómo se hace justicia a Dios, cómo somos declarados justos, sino cómo Dios justa la realidad de la fe. ¿Qué quiero decir? Que la fe no es algo solamente etéreo o algo abstracto. La fe se evidencia a través de las obras. Santiago lo enseña muy claro. La fe tiene que ser congruente con nuestras obras. Yo les dije, ¿cuántas caras tiene una moneda? Tiene dos. La salvación es por gracia y por fe, pero se demuestra con obras. No basta decir que somos. Se necesita evidencia de lo que somos. Repito, no basta decir que somos. Se evidencia en cómo vivimos y cómo actuamos. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo decir lo que yo quiera de mí. Pero eso no tiene que ser necesariamente una realidad. Tiene que ser congruente con mis hechos, con mis obras. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Entonces, el destino del hombre en el día del juicio dependerá no de si ha conocido la voluntad de Dios o no, sino de si la ha hecho. Y Pablo habla de dos tipos de personas. Primero, los que perseveran y buscan, ¿verdad? ¿Sí? ¿En dónde está? Dice ahí, en el versículo 7, Él pagará 6 a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien
buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero en contraste, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación, angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, y otro contraste, pero honra, gloria y honor y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Yo, como puedo entender, hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que buscan y perseveran hacer el bien y los que no obedecen, que dice que son egoístas, ambiciosos. Entonces, el primero, la evidencia infalible de su fe o falta de fe es la conducta. Ahora, Pablo está diciendo que los que buscan las bendiciones, no los que la merecen. ¿Ya se dieron cuenta? Pablo no está diciendo de merecimiento, sino de qué. ¿Qué buscan? Gloria, honor e inmortalidad. Eso es lo que buscan. ¿Y cómo se encuentra o se busca esta gloria, honor e inmortalidad? Pablo lo va a decir más adelante, solo en Jesús. Porque cuando vamos a Jesús nos damos cuenta que la gloria no es para nosotros, ¿verdad que no? Que el honor no es para nosotros y que la inmortalidad es de Dios que Él te la ha dado por regalo. Y dice Pablo, perseveran y buscan. Es decir, que no basta decir con que yo soy cristiano, sino que Pablo está diciendo que hay una responsabilidad posterior cuando yo declaro que soy un cristiano. Dice buscar y perseverar. Son dos cosas importantes en la vida del creyente. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te lo voy a añadir. ¿Hay una responsabilidad inherente como cristianos de buscar y perseverar? Sí. Y eso se traduce en obras. ¿Sí están conectando en la idea de Pablo? No estamos hablando de la salvación, sino cómo se demuestra la fe. Y que el juicio va a ser en base a obras. Por el contrario, los que no buscan y perseveran, dice Pablo, son ambiciosos, egoístas, solo buscan el éxito personal y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Y dice, para ellos habrá tres cosas. Si para los que buscan y perseveran va gloria y honor e inmortalidad, dice a los que se aferran a ser egoístas, a vivir para sí mismos y no tomar en cuenta, dice que habrá ira, tribulación y angustia. ¿Qué quiso decir Pablo? Bueno, ira es la justa indignación de Dios hacia el pecado y que se ha acumulado por mucho tiempo y su castigo va a ser justo. Eso es lo que la Biblia dice como ira, teológicamente hablando. Repito, la justa indignación de Dios hacia el pecado y que se ha acumulado por mucho tiempo y su castigo es justo. Y nosotros lo hemos experimentado de alguna manera como hijos, ¿o no? Hay papás que son más pacientes que otros. ¿Estamos de acuerdo? No sé qué tipo de papás, o si eres papá, yo soy papá. Y creo yo que en un tiempo me decían que era de mecha corta. ¿Sí entienden esa expresión idiomática? ¿Qué es de mecha corta? ¿Qué rápido qué? No le hagan nada porque se enoja. Pero hay papás que son más que. Te dicen una. Luego te dicen dos. Pero te dicen tres y uno no entiende y te la van ¿qué? Te la van guardando. Te la van guardando. Pero llega un momento en que ahora sí dicen, ya me colmaste la paciencia. Y desatan toda su ira. Y a veces los hijos nos sentíamos ofendidos. Pero cuando nos sacaban las faltas, yo a veces decía, se quedaron cortos. Si esto humanamente hablando, sabemos que a veces merecemos lo que cosechamos, ¿tú crees que a Dios se le va a escapar? Pensamos que Dios va a olvidar todas las cosas como un Dios bonanchón y hasta cierta forma bobo, que quieren hacer una caricatura. ¿Tú crees que Dios es así? No puede ser burlado, mis hermanos. Parece que Pablo quiere infundirles terror y yo también, ¿verdad? No, es lo que la Biblia dice. Miren, ira
Luego dice tribulación. La palabra tribulación en su original es presión, que designa una situación de opresión inaguantable, sufrimiento extremo. Eso es lo que quiere decir. Tribulación es estar como apretado en un sufrimiento extremo, con mucha presión. Yo no sé si alguna vez has sentido presión emocional, que sientes que hasta te vas a morir. No exageres, Saúl. Yo nunca me ha pasado eso. Espero que nunca te pase. Pero a veces llegan momentos en que dices, algo me va a dar. Sí me va a dar. Ya te dicen, contrólate, respira. Pues imagínate esta angustia que algunos hemos experimentado exponencialmente y que no se acaba. ¿Te la imaginas? Yo no. Pero si es como a veces me he sentido, que es lo que dice la palabra tribulación, una presión inaguantable, sufrimiento extremo, y dice angustia, es decir, sugiere la falta de espacio, sufrimiento interno. Uno es externo y otro es como estar apretado y luego por adentro. Dice a los que no hacen la justicia y desobedecen. Entonces, número 1, ya para seguir al siguiente punto, si estás siguiéndome en el bosquejo, es el justo juicio de Dios con una justa retribución. ¿Cuál va a ser la base del juicio? Las obras. No basta decir que somos, aunque Dios lo sabe, nos va a pedir obras, a ti y a mí. Y dijo Jesús, por sus frutos los vamos a conocer. Número 2, el juicio no solamente va a ser justo, sino que va a ser sin acepción de personas. No habrá favoritismos. No es porque los judíos eran judíos y porque tú no eras no judío. Ni para el gentil, y los gentiles son todos o somos todos aquellos que no somos judíos, ni para los judíos. Aunque no conozcan de primera mano la ley de Dios, dice la ley de alguna forma se va a aplicar. Ni para el judío, es muy rápido, los que pecan conociendo la ley de Dios, por ellos van a ser juzgados y también van a morir. El origen étnico no da privilegios, según los judíos creen o han creído por mucho tiempo. Pero Pablo desmonta esta verdad. El origen étnico no te da privilegios, como el mundo sí te lo da. ¿Tú sabías que hay países que sus ciudadanos no ocupan visa para entrar a Estados Unidos? ¿Sí sabían? Tú puedes entrar a la página del consulado y te dice, estos países en la lista no necesitan visa para entrar a United States of America. No ocupan. ¿Tú crees que ahí está México? Quisieras, pero México no está. Holanda, Suiza, Alemania, Francia. ¿Por qué no fui francés, mon chéri? No, eres mexicano. Ellos sí le dan privilegio a ciertas personas para que puedan entrar al país, pero a los mexicanos, no, chiquito. No sé si alguna vez estás en una entrevista con los americanos para la visa. Los que hemos estado, ¿cómo llegamos? Me la darán. La escritura, la cuenta del banco. Oye, vamos y nos presentamos como si dándotela te sientes el hombre más afortunado del mundo, ¿a poco no? Yo me fijaba, ¿cómo salen los que no le dieron la visa? Unos enojados, que al cabo que ni quería ir, entonces ¿para qué vienes? Y cuando salimos ¿cómo salimos? I got a papers, decimos, ¿no? Tengo papeles. Eso nos hace, ¿sabes qué nos debería hacer felices? Le dijo Jesús a sus discípulos. No que anden echando fuera demonios, no que hagan milagros. ¿Saben de bien que están felices? Les dijo Jesús a sus discípulos. Que su nombre está escrito en los cielos. Eso debería ser tu felicidad, no la visa americana. Dios no es como Trump, no rechaza los permisos, solamente vas a entender cuál es el requisito para que puedas entrar a su presencia. Pablo lo va a ir desglosando para que podamos entender. Si no entendemos las malas noticias, las buenas noticias no tienen sentido, mis hermanos. Si el evangelio se ha vendido en los púlpitos, ven y todos tus problemas, declara, pide, vamos, arrebata, pero nunca se habla de juicio
de ira ni de pecado, porque no se vayan a asustar y ofender. No, aquí no. Por eso quise predicar Romanos, porque yo entendí el Evangelio por gracia y estaban predicando Romanos hace 37 años. Y lo único que se me quedó grabado esa mañana fue: el hombre es pecador, no hay justo ni aún. Y así me fui, no entendía más nada. Dice, explíquenme. Y alguien me explicó el Evangelio con mucha claridad y tuvo mucho sentido hace 37 años para mí. Y quisiera que esta iglesia lo entendiera, amén. Entonces, el origen étnico no tiene privilegios, la bendición o el castigo justo no depende del origen de las personas. Así es que con Dios no hay charolazos, no hay moches, ni hay compadrazgos. Dios es un Dios justo. Número 3, del 12 al 16, el juicio está basado en la ley de Dios. ¿Cómo te va a enjuiciar Dios? La evidencia son las obras, pero ¿cuál va a ser el fundamento? La ley de Dios. ¿Sí entienden? ¿Sí entendemos? Digo, más bien sí me explico. Discúlpenme, esa es una ofensa cuando digo, ¿sí me entienden? Más bien me retracto. ¿Sí me explico? Porque puede ser que tú eres muy inteligente y el que no comunica bien soy yo. Es decir, un día vamos a llegar delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, bienvenido, lo hice la otra vez, ¿verdad? ¿Nombre? Aceptó a Cristo. Muy bien. A ver, expediente, sus obras. ¿No hay obras? Pues, ¿qué hiciste? Al final dice que todo va a ser revelado. ¿Y cuánto es todo? Todo. ¿Sea bueno o sea malo? O sea que el expediente está completito, ¿eh? No lo alteraron, no lo cambiaron de alguna manera. Vamos a explicar luego por qué. Entonces, ¿cuál va a ser la norma del juicio? ¿Tú sabes que tenemos una constitución en México? De donde emanan todas las leyes. Debe de haber un documento regulador. ¿Cuál es la base del juicio? La ley de Dios. ¿Cuál ley? La ley que se le dio ¿a quién? A Moisés, que se basa en ¿cuántos mandamientos? 10. Aunque en total para los judíos son 613, pero de los 10 emanan todos los demás, aunque tú no lo creas. De los 10, los 603 restantes emanan de los 10. Y yo he dicho, cualquier cristiano que se jacte de serlo debería de saber mínimo los 10 mandamientos. Y no voy a hacer una prueba, porque van a reprobar algunos. Hasta yo voy a reprobar. No. Es porque yo soy el pastor. Pero a veces digo, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Es el resumido que dijo Jesús. Ese no es el primero. Está en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Tampoco. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primero? No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Y sabes que ese es el primer mandamiento que todos violamos? Porque a veces hacemos Dios a nuestra imagen, como queremos que sea Dios. No, Dios no puede hacer esto. Bueno, para mí. Yo respeto a veces las opiniones de la gente, pero respeto más lo que la Biblia dice. Porque yo me llegué a hacer imágenes de Dios que no eran el Dios de la Biblia. Como yo quería que Dios fuera. Y lo acomodaba, no. Dijo, no tengas dioses. Y así se van los otros 9. Apréndetelos, están en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Entonces, la ley de Dios es la norma del juicio, según el versículo 12. Una vez más, 2 grupos de personas, señala 2 grupos de personas que Dios no va a justificar. Aquellos que condenan a otros mientras hacen las mismas cosas, los moralistas. A los moralistas nos encanta a veces, es decir, ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la bigota que traemos. Y esos, dice, Dios los va a juzgar porque son unos hipócritas. Por acá, muy santos, pero por dentro,
bueno para criticar a otros, pero no te juzgas a ti mismos. Y a otros a los que oyen la ley, pero no la cumplen. Esos grupos de personas. Los gentiles que estaban apartados de la ley, es decir, tú y yo como no judíos, no teníamos la responsabilidad de obedecer los mandamientos y ordenanzas de la ley, ¿verdad? De los 613 mandamientos. Sino aquí todos deberíamos de andar barbones, no traer mezclados ropas, en fin, un montón de cosas. El juicio de Dios hacia nosotros, los que no somos judíos, va a ser en base a lo que recibimos, no a lo que no recibimos. Repito, los que no son judíos van a ser juzgados en base a los que recibieron, no a lo que no recibiste. Y los judíos van a ser juzgados por lo que sí recibieron. Pregunta, ¿quién se le dio la ley? A los judíos, a Moisés. Moisés el gran legislador. Dios los va a juzgar por lo que se les dio, no por lo que no se les dio. Y a ti y a mí se nos juzgará por lo que nos dio, no por lo que no nos dio. Y parece un trabalenguas. ¿A ellos les dio la ley? Sí, la ley va a ser también. Pero Pablo dice una cosa. A nosotros no se nos dieron 613 mandamientos, ¿verdad que no? Pero se nos dio otra cosa muy importante, según Pablo. Y lo voy a decir. Porque entonces, los gentiles estaban apartados de la ley. Los judíos 2 serán juzgados por la ley mosaica. Punto B, a los que están siguiendo las notas para que no te pierdas. Escuchar lo que la ley exige es solo el primer paso, ¿verdad? Primero escuchas la ley. Y los que cumplen la ley son los que son justificados, no los que la oyen. Voy a explicar esto porque parece un trabalenguas y no quiero confundirte. Entonces, todos de alguna manera cumplimos la ley, aunque tú no estás muy consciente de ello. Te voy a decir por qué. El gentil, dice Pablo, a veces cumple la ley por instinto. ¿Qué quiso decir Pablo? Explicó lo siguiente. Cuando Pablo habla de instinto es de tu origen, es decir, eres un ser humano. Los atributos y propósitos que son apropiados de las personas. Y Pablo lo va a decir de la siguiente manera. Aunque no se nos dieron los 613 mandamientos, se nos dio una conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos a desarrollar por naturaleza, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, empezamos a diferenciar, claro, por aprendizaje y educación, pero también porque viene la moral desde nosotros, lo que es bueno y lo que es malo. Todos lo desarrollamos gradualmente. Claro que nos condiciona, y quiero ser muy honesto, el entorno en el que vivimos, ¿verdad que sí? Sin embargo, dice Pablo, en tu corazón, tú tienes una conciencia, sí sabes lo que es bueno y lo que es malo. Sí condiciona a la familia. Por ejemplo, a mí se me enseñaron muchas cosas que eran malas según la Biblia, como algo que no era tan malo. Eres hombre. Los hombres son así, mijo. Y nos educaron de esa forma, al menos yo recuerdo, y no voy a ventilar más nada. Pero se nos educó de cierta forma en cómo relacionarnos con las mujeres. Muy clarito, no se me olvida. En sus pláticas profundas. Pero al final de cuentas yo sabía que eso no era tan bueno. Aunque me lo dijera alguien con más autoridad que yo. Pero cuando hacía ciertas cosas yo sabía que estaban, pero quería acallar mi conciencia y justificar. Es que soy hombre, así somos los hombres. Todos lo hacen, ¿por qué yo no? Sin embargo, estaba mi conciencia que me decía, estás mal. Eso no está bien. Es lo que Pablo dice, esa es la ley que está en sus corazones. Y esa es la voz que muchas veces queremos callar en nuestra vida. Que no queremos hacerle porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres morales. Entonces, ¿no sabemos que matar es malo? ¿Robar? ¿Mentir? ¿Adulterar? ¿Sabemos que honrar a los padres es bueno? Sí, está en nuestros corazones. A menos que el oír se convierta en hacer, no tiene ningún beneficio particular según Pablo. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los hacedores de la ley? Entonces, vamos tratando de entender. Un día va a haber un juicio para ti y para mí. Estaremos delante de Dios. ¿Cuál va a ser la base? La ley y la evidencia van a ser las obras. Ahí se nos va a declarar
culpables o inocentes. Dice Pablo que todo va a ser develado. Pero dice que hay oidores y hacedores, ¿verdad? Oír no basta, ¿verdad que no? Oír es la primera parte y el primer paso. Se completa el proceso cuando se hace. Tú puedes tener un aparato de ejercicios en tu casa. ¿Eso te hace saludable? ¿Eso te beneficia? Pasas y ves el aparato y dices, buenos días. Ojalá y se me pegue algo. No, ¿qué tienes que hacer para ser saludable? Úsalo. Úsalo. Oír no basta. Ponlo en práctica. Entonces, ¿quiénes son los hacedores de la ley, según Pablo? Los que obedecen la ley. ¿Y cómo obedecemos la ley? Esa es la pregunta. ¿Todos la cumplimos? ¿Todos aquí? No, ¿verdad? Fallamos. Todos fallamos. Sin embargo, según algunos eruditos, los hacedores de la ley que van a ser declarados justos al final son los que han recibido por gracia el Espíritu Santo que les ayuda ahora sí a cumplir la ley. Tú y yo somos, sin Cristo, imposibles, no podíamos cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora en Cristo sí podemos cumplir la ley. Pero no es por nuestras obras. No es por nuestra fuerza, es Cristo operando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Sí se debe de poder. Y ayer hablábamos con los varones. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese poder está en ti. ¿Crees eso? No, es que yo no puedo con eso. Qué bueno que tú digas, yo no puedo. Pero ¿sabes quién sí puede? Cristo sí puede en ti. ¿Puede cambiar mi forma de pensar? Sí. Sí puede. Y es más, no solamente puede, Él quiere cambiar mi forma de pensar. ¿Puedo amar a una mujer incondicionalmente por toda mi vida? No, dura cosa es. Dijeron ¿no dijeron los judíos? Oye, Moisés dio carta, que permitió dar carta de divorcio. ¿Qué dices tú, Jesús? Sí, dijo, porque ustedes son duros de corazón, duros por su dureza. Pero dijo, pero al principio no fue así, ¿eh? Al principio, y se va Jesús a Génesis, el que los creó, varón y hembra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a sus mujeres. A su mujer y serán una sola. Lo que Dios junta, tú no lo separes. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Que no la conoces, no lo conoces. Sí lo conozco. Pero soy yo en ti que los va a hacer ser y no lo separes. ¿Y se ocupan obras? Sí, todos los días. Todos los días se ocupan obras. No, nomás cuando me casé prometí, yo no te prometo nada, es más, córtalas. No, todos los días. ¿Se ocupan obras para mantener unido el matrimonio? Sí. Laven los trastes, varones. Todos los días. Ayúdenle. Chiquéenla. Díganle mi amor, mi puchunguita. Y tú dile mi rey. Eres lo máximo. Mi gordo. Cada vez estás más guapo. ¿Todo eso abona? Si no, arranco algunas hojas de la Biblia y las tiro y ya no las enseño. Pero no, es por obras que se fundamenta la relación. Por hechos, por acciones, solamente por palabras. Esa es la base. ¿Sí estamos? Ok. Hay un versículo que me encanta y está en Tito 2, 11 y 12. ¿Le puedes poner, hija, por favor? Tito. ¿Qué pasó? Tito 2, miren. Los hacedores de la ley son los que han recibido por gracia al Espíritu Santo, que Pablo lo va a desarrollar más. Pero vamos a ver qué dice. Pero en cuanto a ti enseña, 11 y 12.
Porque, ¿qué es gracia? Favor no merecido. ¿Y quién dio la gracia? Se ha manifestado trayendo ¿qué? Salvación a todos los hombres. Y miren lo que hace la gracia. ¿A qué nos enseña la gracia? Que negando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y tierna. ¿Sabes quién es la maestra por excelencia para dejar de pecar? La gracia de Dios. Cuando tú entiendes el precio que se pagó por ti y lo puedes entender, lo menos que deberíamos de querer es pecar. Repito, cuando entendemos la profundidad del regalo que se nos dio y el precio que se pagó, lo que menos deberíamos de querer es pecar. Así que no, la gracia no es, ya, a vivir y a gozar, que al cabo que al cielo, yo ya me voy. Ya no importan las obras, por gracia. Ese no es el evangelio. Pablo dice, la gracia te enseña a no pecar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Santiago dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo, irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, de la gracia, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino en un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. Pablo usa la frase para señalar de manera la posesión de la ley. Oír la ley no resulta en justicia para nadie. El día del juicio, y termino con 2:16. Vamos ahí, por favor, porque esto es clave para entender. Entonces, ¿cuál es la base del juicio? La ley. ¿Con qué te van a juzgar en evidencia? ¿Cuál va a ser la evidencia? Las obras, ¿verdad? Todos. No basta decir que es que yo soy cristiano. Hasta me acuerdo que levanté las manos, pasé al altar y lloré. Ah, muy bien. Sí, me acuerdo, va a decir el Señor ese día que viniste. Pero vamos a ver la evidencia. De aquí para adelante, a ver, nada. Los primeros 5 años, nada. Los otros 10, nada. Alejaos de mí, hacedores de maldad. En tu imaginación. 16, por favor. (14) Porque los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto, ya lo explicamos, los dictados de la ley. Ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. El día que según, ¿quién? Mi evangelio, el evangelio de Cristo. El evangelio es más que un plan, es una persona. Jesús va a marcar la diferencia. La fe en Jesús y lo que pasa después que confiamos en Jesús. Pablo lo va a explicar en toda su tesis más adelante y lo vamos a ir aprendiendo juntos. Pero miren, Dios juzgará los secretos. Todos tus secretos, todos serán revelados. En pantalla, 3D, 4K. Va a ser revelado todo. Los secretos. ¿Te asusta eso? ¿Tienes secretos? Como la telenovela Secretos de Familia. ¿Tú tienes secretos guardaditos? ¿O no más ya? Piensa. ¿Hay cosas que nada más tú sabes? ¿Que te avergüenza decir? ¿Crees que te lo van a poner en pantalla en 3D? No. Gracias a Dios no miren lo que dice la Escritura. Te están asustando, ¿verdad? Hebreos 10, 17 y 10. Los secretos del hombre serán revelados, nada quedará oculto. Sin embargo, dice, y nunca más me acordaré
de sus pecados y maldades. ¿Cuándo? Por lo tanto, si nuestros pecados, aquí están la palabra, porque hay una pequeña palabrita, la más chiquita que está en el texto, si es una cláusula de condición de primer grado, según los gramatorianos. Si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Lo que tú tienes que asegurarte es que confías realmente en lo que va a ser el verdadero evangelio. Que Cristo murió en la cruz por todos tus pecados y los perdonó. ¿Cuántos? Todos. Así es que si Dios te lo perdonó, lo que hiciste en el pasado y fue muy horrendo y espantoso y escandaloso, dice, nunca más te los voy a echar en cara. Ya te perdoné. Así es que asegúrate que entendiste, yo entendí el evangelio, que Pablo dice, hay malas noticias, hay un juicio y se va a ver si somos o no creyentes por nuestras obras, que son la evidencia de la fe. No basta decir que eres cristiano, sino que tiene que haber una congruencia. Y si tú llegaste a la cruz del Calvario y te arrepentiste, y ya vimos lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Cambio de dirección. Lo que vivía ya no lo vivo y voy para acá, aunque a veces como que un pasito para atrás, pero voy para adelante. Pero voy para adelante hasta que digan, no, ya que el día no es como antes, ya cambié poquito, pero ya cambié. Bueno, que se vean cambios. Entonces, ponte de pie. Si de una vez confesado tus pecados, Dios ya no se acuerda, nunca te los echará en cara. No lanzaré en la pantalla esas cosas espantosas que tú y yo hicimos, algunos de nosotros, que realmente será tan vergonzoso porque Cristo los perdonó. Amén. Amén. Entonces, con Dios no hay parcialidad. Recapitulando, va a haber un día de un juicio. Un día estaremos parados delante del juez justo. Y la diferencia siempre será Cristo. Amén. Eso es el evangelio. ¿Hay malas noticias? Muy malas.